Bienvenidos a KJB Bible Stories. KJV Bible Stories, ¿ok? Vamos a empezar con la palabra de oración. Querido Padre Celestial, venimos hacia ti en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu misericordia. Gracias por la vida. Gracias por tu abundancia de paciencia con nosotros los pecadores. Señor, estamos aquí presentes en tu palabra. Bendícela, Señor, edúcanos, enséñanos, instruyenos de acuerdo a lo que es verdad. Desecha nuestro corazón, ideas preconcebidas, visítanos, Señor, y danos la libertad para poder estudiar. Bendice tu palabra, perdona nuestros pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Isaías 14, parte F. Esta es la última parte de Isaías 14. Vamos a empezar. Isaías 14, 28. En el año en que murió el rey Acaz vino esta carga. Esta palabra carga ya la escuchamos. ¿En dónde? En el capítulo 13. Si no me equivoco. Entonces, en el año de la muerte del rey Acaz, como en Isaías 6.1. En Isaías 6.1 hay una visión que Isaías tiene. Ya está este estudio en el canal por si quieren ver ese capítulo. Era el año en que Acaz moriría o murió. En ese año los filisteos aún permanecían en esas posesiones cuyo dominio era una vergüenza para Judá y todavía no habían sufrido ninguna humillante retribución. Por ese año marcó un punto de inflexión, pues Ezequías, sucesor de Acaz, no solo recuperó las ciudades que habían tomado, sino que los derrotó por completo en su propio territorio. Comentario bíblico de Kell y Delitzsch sobre el Antiguo Testamento. A mí siempre me gusta la B como mayúscula. Aquí. Pero quizás yo estoy mal, ¿verdad? No sé. Ajá. Bueno, vamos a dejarlo así. Ok, voy a buscar ahorita Isaías 13. Ajá, y sí dice la carga de Babilonia. Y en el capítulo 13 al principio habla de que esa carga es una palabra. ¿Ok? Es una profecía. Son unas palabras que condenan. O son palabras de juicio. La carga llama a esta profecía una carga porque sería desagradable y dolorosa para los filisteos. Ahora los filisteos ya no existen hoy, ¿verdad? Pero siempre me gusta poner la mayúscula. Quienes pensaban que se habían liberado de toda molestia, ya que los judíos estaban en apuros y no tenían esperanza de mejorar su situación, por lo tanto amenaza con la destrucción de los filisteos también está cerca. Ok. Comentario de John Calvin. Entonces ya entendemos que es una carga, es una denunciación, básicamente un juicio. Vamos a estudiar ahora lo que dice la palabra de Dios. Entonces escucha el tema. Esto es el principio. Los versículos del 29, 30, 31 y 32 hablan exactamente qué pasó en ese tiempo. El versículo 28 solamente es una introducción, ¿ok? El cual es en el año que murió Acaz y la carga sobre los filisteos, o como dice en el 29, Palestina, ¿ok? En el año 17 de Peca, hijo de Remalaes, Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá, comenzó a reinar. Acaz tenía
20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Entonces Acaz era un rey de Judá y reinó 16 años en Jerusalén. Y no hizo lo recto ante el Señor su Dios como David su padre, sino que anduvo en el camino de los reyes de Israel. ¿Qué significa eso, en el camino de los reyes de Israel? Anduvo en maldad, en iniquidad, en un copycatter de pecador. Decimos copycatter cuando una persona anda copiando a su prójimo. Andaba de imitador de los malvados, sino que anduvo en el camino de los reyes de Israel e hizo pasar a su hijo por el fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor expulsó de delante de los hijos de Israel, y sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y en los montes y debajo de todo árbol verde. Ahí estamos viendo el carácter y la iniquidad del rey Acaz. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, rey hijo de Remalaya, rey de Israel, subieron a Jerusalén para la guerra, para guerrearla. Sitiaron a Acaz. ¿Dónde vive Acaz? En Judá. Pero no pudieron vencerlo. En aquel tiempo Resín, rey de Siria, recuperó Elat para Siria y expulsó a los judíos de Elat. Los expulsó. Los sirios llegaron a Elat y habitaron allí hasta el día de hoy. Entonces Acaz envió mensajeros. ¿A quién le mandó mensajeros? ¿A quién le pidió ayuda? Al Señor su Dios, que se supone Dios le dio el trono de su antepasado David. A Tiglat-Pileser, rey de Asiria. ¿Qué es lo que dijo? Perdón. ¿Qué es lo que dijo? Diciendo: soy tu siervo y tu hijo, ven y sálvame de la mano del rey de Siria y de la mano del rey de Israel, para que se levante contra mí. En vez de pedirle ayuda al Dios, le pidió al Tiglat-Pileser. Entonces Acaz tomó la plata y el oro que se hallaron en la casa del Señor, que no le pertenecía agarrar, y en los tesoros del palacio real, y los envió como presente al rey de Asiria. Y el rey de Asiria le hizo caso, pues el rey de Asiria subió contra Damasco, la tomó, llevó a los habitantes cautivos a Kir y mató a Resín. Ahora bien, los demás hechos de Acaz no están escritos en los libros de las crónicas de los reyes en su lugar. Ok, entonces básicamente esto ya se ha hablado muchísimo, solamente queremos saber qué tipo de carácter es, ¿ok? Entonces ahora voy a borrar este versículo aquí. Entonces el punto es enseñar los pecados del rey Acaz y cómo fue a pedir ayuda a otra persona, ¿verdad? Pero el enfoque solamente es en el año que Acaz murió. Y este versículo de 2 Reyes enseña quién es Acaz y qué pecados y malvado era. Segunda de Crónicas dice: por tanto el Señor tu Dios lo entregó en manos del rey de Siria, y lo mataron, y se llevaron cautivos a una gran multitud de ellos, y los llevaron a Damasco, y también fue entregado en manos del rey de Israel, quien lo mató con gran crueldad. Y acá abajo puso la palabra carga, que es masa, lamentación, declaración, profecía. Entonces ciertamente, como él pidió, el rey Acaz pidió ayuda a Tiglat-Pileser, entonces Dios permite que Acaz sea entregado, o sea, herido por todas las abominaciones que él hizo. Puede leer del 1 al 4 para ver más información. Dice: por tanto el Señor, ¿por qué? A ver, me di cuenta de algo.
Entonces lo que está diciendo el versículo no es que mató al rey, ¿verdad? Sino que lo hirió. Y dice, Dios lo entregó en manos del rey de Siria y lo mataron y se llevaron cautivos. Y podemos ver también en el versículo 22. Voy a tener que ir aquí. A ver, ¿cómo se llama esta? Segunda de Crónicas. O sea, ese versículo no significa que lo mataron, es un ataque, ¿ok? Que continuamente en el versículo 22 de Segunda de Crónicas 28. ah, Dice que el Señor trajo a Judá abajo por causa de Ahaz, el rey de Israel, el 22. Y en el tiempo de su tristeza, él pecó más y más contra el Señor. Y este es el rey Ahaz, porque sacrificó a los dioses de Damasco, ¿ok? O sea que no paró de pecar. Pero no, nadie lo mató, ¿ok? Entonces voy a copiar del 20. Ajá. Vamos al 29. Ok. Eso es lo que pasa cuando uno no dice, o sea que la Biblia no te dice exactamente quién lo mató o cómo murió. Él murió simplemente solo, ¿ok? No murió porque alguien lo mató. ¿Ok? Entonces, déjame copiar este versículo. Podemos decir el 22 al 27. Y ese es el fin de esa sección, ¿ok? Es que yo ya pensaba que eso era suficiente. ¿Por qué? Porque así pasa. Uno se equivoca, ¿verdad? Pero, o sea, no hay un versículo que alguien lo mató. Solamente ya. Y murió a la edad de 36 años. Fíjense qué joven. Qué joven. Y qué insensato. Nosotros tenemos que aprender de estas historias, ¿ok? Entonces aquí va esto. Ustedes saben, me tienen que ver editar, si no, no estoy feliz. Ok. Pecó más y más y más, pero simplemente murió, durmió con sus padres, ¿ok? Entonces, eso es lo único que se está hablando aquí en el libro de Isaías 14, versículo 28. Acá durmió con sus padres y los sepultaron en la ciudad. Nadie lo mató, murió solo a una edad tan corta de 36 años por ser malvado. Ok, no confiar en Dios. Y literalmente, si les soy honesto, todo eso que está aquí pudo haber estado enfrente. Pero ¿qué pasa? Ustedes van a ver qué pasa cuando lo muevo. Primeramente esto, copy. Ustedes saben, yo no soy una doctorada, no esperen de mí una perfección. Yo soy simplemente una estudiante. ¿Cuántas veces les he dicho eso? Yo no he ido a ningún colegio a aprender la palabra de Dios. ¿Ok? Perfecto. Ok. 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 Ahí está. Ok, entonces lo único que aprendemos, aquí lo voy a poner para que vean.
sus actos, todos sus caminos, todo lo que hizo acá está escrito en el libro de Crónicas. Pero recuerda, el versículo 28 solo está enfocando que esto lo que está sucediendo, literalmente del 29 al 32, fue en el tiempo donde Acaz murió. Ok, continuemos. Usted puede leer aquí más detalladamente. Deja leerlo porque me siento un poco culpable de no leerlo. Ok. Por tanto, el Señor su Dios. Oh, mira, y es el mismo capítulo. ¿Para qué le pongo esto aquí? No sé. O ya leí eso, ¿verdad? Su Dios lo entregó en manos del rey de Siria. Lo mataron y lo llevaron cautivos en una gran multitud. ¿Mataron a Acaz o Ahaz? No, a los de Judá. Mataron a muchos y se llevaron cautivos, pero ahí no murió Acaz, ¿ok? Y en el tiempo de esa angustia pecó aún más. ¿Estás escuchando el mismo capítulo? Unos versículos más adelante. Acaz pecó más contra el Señor y aquí va un acento. Los acentos son muy importantes cuando hablas español. Este es aquel rey Acaz porque sacrificó a los dioses de Damasco que lo habían herido. Qué ridículo. El que le atacó va a estar adorando el enemigo. Por cuanto los dioses de los reyes de Siria los ayudan, por tanto les sacrificaré para que me ayuden, pero ellos fueron su ruina y de todo Israel. Entonces acá reunió los utensilios de la casa de Dios y los cortó en pedazos, cerró las puertas, mal behavior, muy mal comportamiento, maldad, iniquidad. Y se hizo altares en cada rincón de Jerusalén y en cada ciudad de Judá hizo lugares altos para quemar incenso a otros dioses y provocó la ira del Señor, Dios de sus padres. Ahora viene el resto de sus actos, sus malas obras, sus iniquidades y todos sus caminos desde el principio hasta el fin. He aquí que están escritos en el libro de los reyes de Judá e Israel. Y Acaz durmió con sus padres y lo sepultaron en la ciudad en Jerusalén, pero no lo llevaron a las tumbas de los reyes de Israel. ¿Y quién sigue de Acaz? Su hijo Ezequías. Vamos al versículo 29. No se alegren todos los filisteos. En inglés usa la palabra Palestina, Palestine. Palestina, Palestine. Que significa los filisteos o filisteos. ¿Ok? Philistines. Ok. Porque siento que esto está medio. Ok. Ok. Ya me acordé. Ok, entonces este versículo dice, no se alegren todos los filisteos. En inglés usa la palabra Palestina, Palestina, no sé, Palestina. Y vamos a ver lo que dice acá este párrafo de Barnes, notas sobre la Biblia. Dice, porque la vara del que te golpeó se ha roto. Y no sé si leí el versículo. No se alegren todos los filisteos, porque la vara del que te golpeó se ha roto. La raíz de la culebra saldrá una víbora. Una culebra no tiene veneno, una víbora sí. Y su descendiente será una serpiente voladora de fuego. Qué profundo está esto. Mira nomás. Recuerda que estamos hablando del reino de Judá. ¿Ok? Entonces ahora está aquí esa serpiente, ese descendiente. ¿Quién será? Dice, porque la vara del que te golpeó se ha roto. No era cierto que hubieran sido golpeados durante el reinado de Acaz. Acaz nunca tuvo una. Bíblicamente no hay una historia que diga que se peleó con los filisteos, sino que lo había hecho su predecesor o su descendiente, Usías, o su papá más bien. Entonces Usías, porque de la raíz de la serpiente, es decir, brotará de la serpiente o de la culebra, o será a la serpiente como un retoño brota de la raíz del árbol podrido.
Por serpiente aquí sin duda se entiende al rey Usías, que había castigado severamente a los filisteos. La palabra serpiente, nakash, denota una serpiente de cualquier tipo y generalmente una mucho menos venenosa, en la que se entiende por la palabra traducida como basicatriz. Probablemente el profeta no les da este nombre de serpiente a Usías ni a Acaz, ni el nombre de basicatriz a Ezequías, porque consideraba que los hombres escribían adecuadamente su carácter, sino que así se consideraban los filisteos. Los les resultaba tan odiosos y ofensivos y tan destructivos para los planes como lo serían los reptiles venenosos. Saldrá un basilisco, una víbora. A mí, yo nunca he escuchado la palabra basílico. Ah, excepto quizás en algo que tenga que ver con el catolicismo. Así que vamos a editar. O simplemente entender que basílico no es algo que entendemos hoy en día. Ok. Aquí donde yo vivo en el desierto hay culebras que no son venenosas, ¿ok? Y hay culebras que son muy malas. Por ejemplo, aquí hay una que se llama Mojave Green. Sí, hemos visto una. Hemos visto otra, no me acuerdo el nombre de las otras. Y también hemos visto una de cascabel. Las de cascabel son venenosas, la Mojave Green es venenosa. Y la otra no me acuerdo el nombre. Entonces, eso es como algo conce- oh, Lord, help my mouth in Jesus' name I pray, amen. Es como una descendencia sale esto, de otra descendencia sale esto, ¿ok? Saldrá una víbora, una serpiente de naturaleza sumamente venenosa. Véase la nota en Isaías 11:8. ¿Quién va a ir a ver la nota si ya pasamos eso? Cuando pase ese capítulo ya se vio, ¿verdad? Aunque Usías haya muerto, surgirá de él mucho más destructivo para vosotros que él. Uno que llevará las desolaciones de la guerra mucho más lejos y que os someterá con mayor eficacia. La mayoría de los comentaristas han conocido un suponer que aquí se hace referencia a Ezequías, quien derrotó a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras desde la torre de los centinelas hasta la ciudad fortificada. Esta es sin duda la interpretación correcta, sin embargo el caldeo lo traduce. No, eso yo lo edité, como se dan cuenta, porque a mí no me interesa el caldeo, me interesa lo que dice la palabra en hebreo. Ahora este párrafo de exposición de Jill sobre toda la Biblia. Yo le decía Gil antes, pero sé que es Jill. Bueno, y su fruto será una serpiente voladora de fuego, no el fruto del basílico, de la culebra o de la culebra, sino de la serpiente, y se refiere a lo mismo que antes de Ezequías comparado con tal criatura debido a la furia y rapidez con la que había de venir y vino contra los filisteos y el daño que les hizo. La serpiente con la que se compara se llama de fuego o ardiente, porque inflama donde muerte, de lo que veas en Números 21:6, y voladora no porque tenga alas, aunque se dice que algunas serpientes las tienen, sino porque cuando salta o se abalanza sobre un hombre, lo hace con tal rapidez que parece volar. Aquí se alude a la serpiente llamada Acontias o Serpens jaculus. Ah, exposición de Gil. Se me hace chistoso que usen esas palabras, pero bueno.
Se dan cuenta que un párrafo dice tal cosa, pero lo más base, lo más que no vas a fallar es la Biblia. Si en veces no tengo párrafos es porque tenemos que sustentar o tener la fundación de lo que creemos basado en la palabra de Dios. Los sirios delante y los filisteos detrás, y devorarán a Israel con extremidad, en inglés dice con la boca abierta. A pesar de todo esto, su ira no se ha aplacado, sino que su mano sigue extendida. Entonces, primeramente este versículo está hablando cómo los filisteos eran enemigos, ¿verdad? De Israel desde el principio que ellos entraron en la tierra de Canaán. Siempre han peleado. En aquel tiempo, el rey Acaz envió mensajeros a los reyes de Siria para pedirles ayuda, pues los edomitas habían vuelto a venir, habían atacado a Judá y se habían llevado cautivos. Asimismo, los filisteos, habían invadido las ciudades de la Safela y del sur de Judá y habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederot, Soco con sus aldeas, Timna con sus aldeas y también Gimso con sus aldeas, y se establecieron ahí. Nota, creyeron que era de ellos. ¿Por qué? ¿Pero por qué creían que eran de ellos? Porque ellos ya estaban ahí antes. ¿Ok? Entonces, vemos la historia, que ellos tuvieron mucho pleito siempre, ¿verdad? Porque el Señor humilló a Judá a causa de Acaz. Acaz era el rey, el que debe ser un hombre justo y juzgar la tierra con justicia, y no lo hizo. Entonces Dios tiene que humillar, castigar a Judá. ¿Con quién? Con los filisteos, en específicamente que habla de estos versículos, y también con con los reyes de Asiria, ¿verdad? Ok. Pues él había despojado a Judá y había cometido una grave transgresión contra el Señor. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, que tenía 16 años, Usías. Entonces notemos que esa es la experiencia, cómo atacaron a Acaz, pero Acaz tan malvado, tan insensato, tan imprudente, pues no sabía cómo defenderse. Entonces, en vez de confiar en Dios, fue y pidió ayuda, de lo cual ellos no le ayudaron. ¿Ok? Ok. Entonces de acá estuvo su hijo sucesor Ezequías. Y después de Ezequías, vamos a ver. Déjame no adelantarme, ¿verdad? Porque si no. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, que tenía 16 años. ¿Lo puedes creer? De 16 años. Y había un versículo allí en el libro de Isaías que habla que tus reyes son niños. No sé si se acuerdan. Y hizo rey en lugar de su padre Amasías. Y reconstruyó Elot y la restauró a Judá después que el rey durmió con sus padres. Qué raro que no escogió al hijo que debería ser, ¿verdad? Usías tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre también era Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que hizo su padre Amasías, y buscó a Dios en los días de Zacarías, que tenía entendimiento en las visiones de Dios. Y mientras buscó al Señor, Dios lo hizo prosperar. Y salió y luchó contra
Los filisteos, correcto. Esta es la culebra, Usías, es la culebra mencionada, ¿ok? Y derribó la muralla de Gat, la muralla de Jebner, la muralla de Ashdod, y edificó ciudades alrededor de Ashdod y entre los filisteos. Y Dios lo ayudó contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbal y contra Mejunim. Entonces Usías es la culebra y de la descendencia de esa culebra es Ezequías. Segunda Reyes 18. Aconteció en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, que comenzó a reinar. O sea que Oseas está reinando en Israel, Israel significando las tribus del norte. Ezequías está reinando en Judá, las tribus del sur. ¿Ok? Para que no se van a confundir. Yo cuando leía eso yo no entendía cómo un rey está acá y otro rey está acá, pero ahora ya entiendo, gracias a Dios. Que comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acá, rey de Judá, y tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Pregunta, ¿qué significa el nombre Ezequías? El nombre acá significa he has grasped. La palabra grasp es él ha comprendido o, él ha obtenido. ¿Ok? Ahora voy a ver a Ezequías. Vamos a ver el nombre, su significado. Y esto lo vemos en el lenguaje original. Hezekiah se dice Hizcaya. Qué interesante. Significa Jehová es mi fortaleza. ¿Nota la diferencia? Acaz ha entendido o ha obtenido. Obtenió una posición en la cual debió de haber sido una persona santa y obediente a Dios. Ezequías es el Señor, o Jehová es mi fortaleza. Ok, ahora vamos a ver de Usía, del cual estaba acá antes, ok. Ok. En aquel tiempo siempre ponían los papás nombres, con sus nombres siempre tienen un significado. La palabra Usía significa mi fortaleza es Jehová. Qué interesante. Mi fortaleza es Jehová, dice Usías. Y Ezequías dice, el Señor es mi fortaleza. Qué interesante, ¿verdad? Qué nombre tan diferente comparado a Acaz. Ok, vamos a continuar. Vuelvo a leer, ¿ok? Aconteció en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, que comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acá, rey de Judá, y tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abí, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes que su antepasado había puesto, y derribó las aceras, que es un falso dios, y despedazó la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Qué interesante ¿por qué? Pero hay una razón. Porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incenso y la llamó Nahustán. En el Señor Dios de Israel puso su confianza, de modo
exactamente cumplió su nombre, Ezequías. El Señor es mi fortaleza. Y Usaya, mi fortaleza es el Señor. De modo de que después de él no hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ninguno de los que fueron antes de él, pues se pegó al Señor. He cleaved unto the Lord. Era uno, quería hacer la voluntad de Dios y no se apartó de seguirle, sino que guardó sus mandamientos, los cuales el Señor mandó a Moisés, y el Señor estaba con él y prosperaba en todas las cosas a donde quiera que salía, y se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. José le tenía miedo a la Asiria, al rey del norte. Se apegó a Dios y no le tuvo miedo, no le sirvió. Él derrotó a los filisteos, ahí está, hasta Gaza y sus fronteras, desde la torre de las centinelas hasta la ciudad fortificada. La vara, Usías, nació en el año 767, murió en el año 740, todo esto es BC. La raíz, mira qué bonito escribir raíz. No, muy mal. La raíz, la culebra, ¿ok? De la culebra, Ezequías nació en 715, murió en 686 BC. Serpiente de fuego voladora. Es lo que vamos a ver en adelante, ¿ok? En Números 21 dice, y el pueblo habló contra Dios y contra Moisés, diciendo, ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? ¿Qué están haciendo? Están quejándose. Pero no hay pan ni agua, ni nuestra alma. Y nuestra alma aborrece este pan tan ligero. ¿De qué pan están hablando? El pan del maná. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y mordieron al pueblo y murió mucha gente de Israel. ¿Quieren ser rebeldes? Pues ándeles, a él les va a tocar. Entonces el pueblo fue a Moisés y le dijo, hemos pecado, hemos hablado contra Jehová y contra ti, y ruega a Jehová que quite de nosotros las serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce y ponla sobre una asta, que es un palo, ¿ok? Y sucede que todo aquel que se ha mordido, al mirarla vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, de la cual Ezequías tuvo que derrojar porque estaban adorándola, ¿verdad? Y ponle a su asta, y sucederá que todo aquel que se ha mordido al mirarla vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y sucedió que si una serpiente mordía a alguien, al mirar la serpiente de bronce vivía. Ahora, ¿quién es este serpiente de fuego volador? Mira. Es Cristo. En el Antiguo Testamento está el Padre, ¿verdad? En el Nuevo Testamento está el Padre y el Hijo. Pero esta serpiente voladora en Números 21 era un representante del Padre, ¿verdad? Miren, el Padre, están salvados. En el Nuevo Testamento, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, esta serpiente de fuego volador representa que el espíritu, la presencia del Padre estaba con Ezequías para conquistar a los filisteos, ¿ok? Y si tú te das cuenta, si volvemos a leer el versículo 6, que se apegó al Señor, ¿ok? No se apartó a seguirle. El espíritu del Señor era su deleite. Entonces Dios le da esas victorias. Y esa es una invitación para ti, para mí, para poder experimentar esas victorias. Versículo 30. Cuidará los primogénitos de los pobres, y el necesitado se acostará seguro, pero yo mataré tu raíz con hambre, y él matará tu remanente. Y los primogénitos de los pobres alimentará. El profeta, como ya se ha dicho, no se refiere tanto a los filisteos, para quienes sus amenazas fueron inútiles, como a los judíos, a quienes deseaban consolar en su aflicción, pues estaban tan gravemente afligidos que no estaban lejos
de la desesperación. Por eso los llama los primogénitos de los pobres, por ser sobresalientes en su miseria, pues reducidos a la extrema pobreza, ocupaban el primer lugar entre los desdichados. Ahora bien, promete que el Señor los librará de tal miseria y los alimentará y nutrirá de nuevo. De ahí que entendemos que los filisteos fueron exterminados y destruidos para beneficio del pueblo de Dios. De igual modo, el Señor prometió a Abraham y a su posteridad, bendiciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. Pues quienes son hostiles a los hijos de Dios deben encontrar que Dios es hostil a ellos. Génesis 12:3. Y el necesitado descansará seguro. El profeta compara a su pueblo con ovejas y a las que debemos parecernos y deseamos tener a Dios como nuestro guardián o protector. Ninguna metáfora se emplea con tanta frecuencia en las escrituras como esta, cuando el Señor nos castiga. Somos como ovejas dispersas, expuestas a lobos y ladrones, pero cuando castiga a nuestros enemigos busca reunirnos de nuevo para que habitemos en un lugar seguro y tranquilo. Esto es lo que Isaías quiere decir cuando habla de inseguridad. Por lo tanto, el Señor promete aquí dos cosas. Primero, pastos, es decir, todo lo necesario para el alimento y el vestido o la vestidura. Y segundo, seguridad y protección para que seamos protegidos y defendidos de todo daño. Estas dos cosas pertenecen al deber de su pastor e incluyen todo lo necesario para nuestra salvación. Te recomiendo que leas Ezequiel 34. Y mataré a tu raíz con hambre. Ahora se dirige a los filisteos, a quienes compara con un árbol cuyas raíces son tan profundas que podríamos pensar que es imposible arrancarlo de raíz, pero sí, la raíz se seca, el árbol, por muy arraigado que esté, inevitablemente se pudrirá. De esto debemos inferir que la condición de los impíos nunca está tan firmemente establecida como para que el Señor no pueda fácilmente derribarla, pues no solo cortará las ramas, sino que también secará y destruirá la raíz que está oculta bajo tierra, y mataré a tu remanente. Esto se suele interpretar como una referencia a Ezequías, pero prefiero, como ya he explicado anterior, a todo el pueblo del cual habla como de un solo hombre, y del cual el rey era la cabeza y presentaba al mismo Cristo. También podríamos referirnos a los asirios y cualquier otro pueblo cuya intervención el Señor empleó para destruir a los filisteos, pues es costumbre entre los judíos usar un lenguaje impreciso cuando hablan de las gentes por medio de los cuales Dios ejecuta sus juicios. Este comentario de aquí se va bye bye. Está tan difícil de entender. Ok, pero básicamente vamos a seguir leyendo para que Dios nos siga instruyendo. El rey que juzga fielmente a los pobres, su trono será establecido para siempre. ¿Cuál rey? Ezequías. La misericordia y la verdad preservarán al rey, y su trono es sostenido por la misericordia. El rey que se sienta en el trono de la justicia dispersa con sus ojos todo mal. Aconteció en el tercer año de Oseas, hijo de Elad, rey de Israel, que comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, se hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró los altares, las imágenes, y derribó las aceras, y despedazó la serpiente de bronce. Esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Pero es Ezequías el que está siendo como una herramienta para derrumbar a los filistenses, ¿ok? En esta porción de Isaías 14, parte F, del 28 al 32. Ok.
Entonces por eso se está repitiendo, ¿verdad? Porque este versículo está en referencia con Ezequías. Está siendo un buen rey. Y pues si está siendo un buen rey, pues tiene la bendición de Dios. Y va a ayudar a los primogénitos de los pobres, al necesitado, ¿verdad? La palabra de Dios es tan profunda que, como les digo yo siempre a ustedes, una semana de estudio no lo es suficiente. Así que si quedan con alguna duda, pueden poner un comentario y yo voy a tratar de contestar con la Biblia. Amén. Ya sabemos que se apegó al Señor su Dios y no se apartó de seguirlo, sino que guardó sus mandamientos. Y desde aquí está guardando sus mandamientos, está siendo justo, está cumpliendo al pie de la letra lo que está diciendo el versículo. Entonces, vamos a Sofonías, ya se leyó ese versículo anterior. Porque Gaza será abandonada y Ascalón desolación expulsarán a Asdod al mediodía y Ecrón será arrancado de raíz. Entonces ves como aquí dice Ecrón será arrancado de raíz, está hablando de la raíz de los filisteos. Esa segunda parte, pero yo mataré tu raíz con hambre. Ay de los habitantes de la costa, es en la costa es donde están los filistenses, ¿ok? Filisteos. Nación de los quereteos, la palabra del Señor está contra vosotros, oh Canaán. Tierra de los filisteos te destruiré y no quedará ningún habitante. Y la costa será moradas y cabañas para pastores y rediles para rebaños. Y la costa será para el remanente de la casa de Judá. Ahí se alimentarán en las casas de Ascalón. Dispersarán al atardecer, porque el Señor su Dios los visitará y hará volver de su cautiverio. Así dice el Señor Dios por cuanto los filisteos actuaron con venganza y tomaron venganza con corazón rencoroso para destruirla por el antiguo odio. Por tanto, así dice el Señor Dios. He aquí extenderé mi mano sobre los filisteos y exterminaré a los quereteos y destruiré al remanente la casa del mar, la costa del mar, y ejecutaré gran venganza contra ellos con furiosas reprensiones, y sabrán que yo soy el Señor cuando descargue mi venganza sobre ellos. Y exterminaré al habitante de Asdod. Asdod es una ciudad de los filisteos, también Ecrón, y quien empuña el cetro de Ascalón. Ascalón, otra ciudad de los filisteos. Y volveré mi mano contra Ecrón, y al remanente de los filisteos perecerá, dice el Señor Dios. Amén. Versículo 31. Aúlla, que significa llora. Aúlla, oh puerta, canta ciudad, toda Filistea está desmayada, porque del norte vendrá humo y ninguno quedará solitario en su tiempo señalado. Aúlla, oh puerta. Aquí el profeta utiliza ampliaciones para sellar sus predicciones en los corazones de los piadosos e insistir con mayor vehemencia en aquello sobre lo que de otro modo podrían haber dudado. Al explicar otro pasaje donde se dice que sus puertas lloran y lamentan, Isaías 3:26, hemos indicado que las puertas representan lugares concurridos donde se celebran reuniones públicas. Amenaza con que habrá luto en cada una de las ciudades, un luto extraordinario, pues se extenderá por todas las asambleas más concurridas. John Calvin. Ninguno estará solo en sus tiempos señalados. Yo le quiero decir a este pueblo, esto estuvo súper difícil entender. ¿Ok? Cuando llegue el tiempo señalado por Dios, ni uno solo de aquel numeroso ejército que invadió a los filisteos abandonará sus estandartes, no se quedará atrás de los demás ni retirará su mano. Comentario de Benson. Entonces, escucha, es un lamento, están llorando. Canta, oh ciudad, dice.
toda Filistea está desmayada. Del norte vendrá humo, ninguno se quedará solitario en su tiempo señalado. Y aquí está el versículo que señaló Calvin. Y sus puertas se lamentarán y llorarán, y estando desoladas se asentarán en el suelo. ¿Y aquí qué pasó? Ok. Isaías 16:7, por tanto Moab aullará por Moab. Todos aullarán porque los cimientos de Kirth Hazaret lloraré, y ciertamente han sido destruidos. Ahora, aquí no está hablando de Moab, ¿verdad que no? Entonces es un error. No debo de reírme, eso estuvo mal. Judá está de luto, sus puertas languidecen, están negras hasta el suelo, y el clamor de Jerusalén ha subido. Ahora, ya entiendo por qué hice eso. Ya entiendo. Ok, ya entendí. Gracias, Señor. Ok. Usando ese versículo de Isaías 16:7, aunque no está hablando de los filisteos, en cierta manera como Moab estaba aullando, y sus cimientos, y Kirjareset, ese Kirjareset, eso se va a hablar en el capítulo 15, versículo 1. Entonces, de tal manera como ellos van a llorar, eso está diciendo sus puertas, pero literalmente se está hablando de sus habitantes, así como están llorando, igual ellos, ¿ok? Entonces sí, lo quito solamente porque pues no es el tema, pero ese era el propósito de ese versículo. Entonces Judá está de luto y sus puertas languidecen, perecen, están caídas, ¿ok? Cuando las puertas están caídas, entró el enemigo. Están negras hasta el suelo, y el clamor de Jerusalén ha subido. Entonces esas puertas están lamentando, en lo mismo languidecen, es una destrucción, ¿ok? Así como para Judá, así como para Moab, filisteos, etc. Palabra del Señor que vino al profeta Jeremías contra los filisteos antes de que el faraón ataque a Gaza. Así dice el Señor, aquí aguas que brotan del norte. Entonces en Jeremías 47 está hablando cuando la destrucción acá, el faraón. Otros versículos está hablando de Ezequías, ¿ok? Y quizás en cierta manera pudiéramos ver también que la serpiente voladora es Faraón, porque los egipcios tienen mucho alas con, oh Lord Jesus, out my mouth, serpientes con alas, ¿ok? Pero no es el único que va a atacar a los filisteos, ¿ok? A menos que estoy mal. Entonces dice, ataca antes de que ataque, ¿verdad? El faraón ataca a Gaza, así es el Señor aquí, aguas que brotan y serán un diluvio impetuoso e inundarán la tierra y todo lo que hay en ella, la ciudad y los que en ella moran. Entonces los hombres clamarán y todos los habitantes de la tierra aullarán. Al ruido del pisoteo de las pezuñas de sus fuertes caballos, al temblor de sus carruajes, al retumbar de su rueda, los padres no mirarán atrás a sus hijos por la debilidad de sus manos, por el día que viene para despojar a todos los filisteos y para quitar de Tiro y de Sidón y todo ayudante que quede, porque el Señor despojará a los filisteos, al remanente del país de Caftor. Así que el Señor está hablando, ya no quiere que existan los filisteos. Ese es el propósito. De la misma manera lo vimos con Babilonia. La calvicie ha llegado a Gaza. Ascalón está aislada junto con el remanente de su valle. ¿Hasta cuándo te aislarás tú también? Amos 1:6. Así es el Señor, por 3 transgresiones de Gaza y por 4 no revocaré su castigo, porque se llevaron cautiva a toda la población para entregarla a Edom. Pero enviaré fuego. El versículo habla de un humo.
Pero enviaré fuego sobre la muralla de Gaza, el cual devorará sus palacios. He aquí el Señor la echará fuera y destruirá su poder en el mar. Será consumida por el fuego. Ascalón lo verá y temerá. Gaza también lo verá y se entristecerá. Y Ecrón, porque su esperanza se ve frustrada. Y el rey perecerá en Gaza y Ascalón quedará deshabitada. Y un bastardo habitará en Asdod, y yo cortaré el orgullo de los filisteos. Y acamparé alrededor de mi casa a causa del ejército, a causa del que pase y a causa del que regresa, y ningún opresor volverá a pasar por allí, porque ahora lo he visto con mis propios ojos. Echaron suerte sobre mi pueblo y dieron un niño por una ramera y vendieron una niña por vino para que bebieran. ¿Qué tenéis que ver conmigo, Tiro, Sidón y todos los confines de Palestina? Palestina, ¿quién es? Los filisteos. Me daré recompensa y si me recompensarás pronto, haré recaer vuestra recompensa sobre vuestra cabeza. Déjame subrayar Palestina. Y si me recompensáis pronto, haré recaer vuestra recompensa. Toda mala obra que hacemos, aunque tú no veas que hoy te vas a afectar, sí te va a afectar un día, si no te arrepientes. Es el tiempo del arrepentimiento. Si juegas la vida, la vida te va a jugar a ti algo. Arrepiéntete hoy, porque habéis tomado mi plata y mi oro y habéis llevado a vuestros templos mis cosas bonitas y agradables, también a los hijos de Judá y a los hijos de Jerusalén, los bendices a los griegos para alejarlos de su frontera. He aquí, yo los levantaré del lugar donde los bendices y haré recaer vuestra recompensa sobre vuestra propia cabeza. Venderé a vuestros hijos y a vuestras hijas, hermanos de los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos y un pueblo lejano, porque el Señor lo ha dicho. Como obraron, van a recibir, ¿verdad? Básicamente. Proclamar esto a las naciones, preparar la guerra, despertar a los valientes, que se acerquen todos los hombres de guerra, que suban, construyan espadas con sus rejas de arado y lanzas con sus podaderas. Que diga el débil, soy fuerte. Reunidos y venid todas las naciones. En aquel tiempo Dios tiene un problema con las naciones y por eso Isaías está hablando de cómo Dios vino a castigar las naciones en el capítulo desde el 13. Y desde el 1 al 13 está hablando de Israel, cómo vino a traer diferentes personas para castigar, ¿verdad? Ahora a Dios le toca castigar a las naciones. ¿Ok? Y suban al valle de Josafat. ¿Por qué? Allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Ese valle de Josafat también lo podemos llamar el valle de Megiddo. ¿Ok? Que es... Hay un tiempo donde Dios juzga, ahorita como estamos viendo en estos versículos, pero después hay un juicio que termina todo. Isaías 5:27, ninguno de ellos se cansará ni tropezará, ninguno estará adormecido ni dormirá, ni se desatará el cinto de sus lomos, ni se romperá la correa de sus sandalias. Las personas que vinieron a atacar a los filisteos, como ya vimos, Ezequías y también al faraón, nadie va a quedar atrás, van a hacer su propósito. Es el propósito de compartir el versículo 27. Gloria a Dios. Versículo 32. ¿Qué responden entonces los mensajeros de la nación? Que el Señor fundó a Sión, y en ella confiarán los pobres de su pueblo. ¿Qué responderán los mensajeros? El propósito de este versículo es evidente: demostrar que Judea estaría a salvo de las invasiones de los filisteos y que Dios era el protector de Sión. Pero para ello el profeta se refiere a los mensajeros o embajadores que debían ser enviados a Jerusalén con cualquier fin. En aquel tiempo había unos que se llamaban atalayas, ¿ok? O watchmen.
ya fuera para felicitar a Ezequías o para formar una alianza con los judíos. El profeta pregunta qué respuesta o información se debe dar a dichos mensajeros cuando lleguen respecto a su situación. La respuesta es que el Señor había manifestado su propósito de proteger a su pueblo. Barnes, notas sobre la Biblia. Cántico y salmo para los hijos de Coré. Grande es el Señor y digno de ser grandemente alabado. Amén. En la ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santidad, hermosa por su situación, el gozo de toda la tierra es el monte Sión. Salmos 48 está hablando del Sión en que mora en sus hijos, a los lados del norte, a la ciudad del gran rey. Aquí podemos ver que está hablando básicamente de ambas, de la Sión local, donde está Judá, o la Jerusalén, y el Sión a los lados del norte de Dios. Aquí Dios lo está poniendo como una. Nota por qué te digo eso. Okay. Hermosa por su situación, el gozo de toda la tierra es el monte Sión, a los lados del norte. Ese Sión, todos queremos la salvación, volteamos a Sión, volteamos a Dios por fe, la ciudad del gran rey. Dios es conocido en sus palacios como refugio, pues he aquí los reyes se reunieron, pasaron juntos, la vieron y se maravillaron. ¿Puede alguien ir al cielo a ver a Sión? ¿Así nomás? No. Entonces ahora versículo 4 está hablando de la Sión terrestral. ¿Okay? El temor se apoderó de ellos y el dolor como de mujer de parto. Tú quebrantarás las naves de Tarsis con un viento solano. Como hemos oído, así hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. Dios la estableció para siempre. Selah. Hemos meditado en tu misericordia, Dios, en medio de tu pueblo, de tu templo. Conforme a tu nombre, Dios, así es tu alabanza. Hasta los confines de la tierra tu diestra está llena de justicia. Alegre es el monte Sión, regocíjese las hijas de Judá. Versículo 11. No es el Sión de los lados del norte, es el Sión terrestral. A causa de tus juicios caminen por Sión y rodeenla. Contad sus torres, observad bien sus baluartes, considerad sus palacios para que los contéis a la generación venidera, porque este Dios es nuestro Dios eternamente para siempre, Él será nuestra guía hasta la muerte. ¿Ven? Dios quiere estar con sus hijos siempre. Él juzgará a los pobres del pueblo, salvará a los hijos de los necesitados y aplastará al opresor. Si pueden leer bien, está bien. Oscuro, ¿verdad? Porque Él librará al necesitado cuando clame, también al pobre y al que no tiene quien lo ayude. El Señor también rugirá desde Sión y hará oír su voz desde Jerusalén, y los cielos en la tierra temblarán. Pero el Señor será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Canta, oh hija de Sión, grita de júbilo, oh Israel, alégrate y regocíjate de todo corazón. Oh hija de Jerusalén, el Señor ha apartado tus juicios, ha hecho fuera a tu enemigo, el rey de Israel, el Señor mismo está en medio de ti y ya no verás más el mal. Adiós, filisteos. En aquel día se dirá a Jerusalén, no temas, y a Sión, no desfallezcan tus manos, el Señor tu Dios está en medio de ti. Él es el poderoso para salvar. Se regocijará sobre ti con alegría, te renovará con su amor, se gozará sobre ti en cánticos. The Lord thy God is in the midst of thee, dice el versículo. Esta es una canción muy bonita. Cántico gradual. Los que confían en el Señor serán como el monte de Sión. Ahora en Sión vamos, buscamos a Dios por fe. Los que confiamos en el Señor somos Sión. Amén. Dios está en Sión y el que le pertenece a Cristo se hace parte de Sión. Como los montes
será como el monte Sión que no puede ser removido, sino que permanece para siempre, como los montes rodean a Jerusalén. Así el Señor rodea a su pueblo desde ahora para siempre, pues el cetro de los impíos no descansará sobre la heredad de los justos, no sea que los justos extiendan sus manos hacia la iniquidad. Haz bien, oh Señor, a los que son buenos y a los que son rectos de corazón. En cuanto a los que se desvían por sus caminos torcidos, el Señor los llevará con los obradores de iniquidad. Pero la paz sea sobre Israel. Israel. Se me sale el inglés, disculpen. Bueno, gloria a Dios. Aquí terminó un estudio nuevo. Esto fue Isaías 14F. Vamos a orar a Dios. Querido Padre Celestial, gracias por este estudio. Bendice, Señor, a tu pueblo. Que les des hambre de estudiar, que les des hambre de ser fiel y de estudiar, escudriñar tus escrituras. Bendícenos, Señor, con el siguiente capítulo. Que salga pronto, Señor, para tu pueblo. Y bendice a las personas aquí que están tratando de poner atención a los videos. Despiértalos, oh Señor. Derrama tu espíritu, Señor, para que tu gente quiera saber más de ti. Especialmente, Señor, también pido por todos los católicos que sepan de ti y tu verdad y que todo lo que ellos creen contradice tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Gloria a Dios.